Sí, ahora vamos a hablar con Carlos Fara, analista político. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Carlos, ¿está en línea? Carlos Fara, estábamos enganchados con Carlos Fara. Bueno, no estamos enganchados, se desenganchó. Mientras lo volvemos a enganchar a Carlos Fara, te cuento que esta semana se viene una tormenta que amenaza a Milei en el Congreso, porque los diputados van a ir contra los vetos, va a haber una sesión para rechazar los vetos. Seguramente se va a rechazar el veto a la emergencia en discapacidad y posiblemente se rechace el veto a la suba jubilatoria, con lo cual van a verse beneficiados los discapacitados y los jubilados, ¿no? O sea, va a convalidarse en este caso el 7% de los jubilados, el aumento, y el aumento de partidas para los discapacitados. Posiblemente se apruebe el veto a la moratoria previsional, ¿eh? Y también los senadores van en contra de los decretos. Después vamos a contar todo y vamos a ampliar, porque también los senadores van a tratar de meter otros proyectos de ley en el Congreso, la emergencia universitaria y la emergencia del Garraham, la emergencia pediátrica. Ahora sí, estamos con Carlos Fara, analista político. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día. Bueno, en la introducción, para presentar la nota, hablábamos de el cierre de listas, ¿no? Candidatos exóticos, candidatos que uno nunca hubiera imaginado preparados para... No es la primera vez que pasa, pero parece ser que la tendencia se profundiza, que uno no hubiera considerado que pueden ocupar una banca y tener una dieta de 9 millones de pesos, como tienen, pagada por todos nosotros. Mientras que el peronismo se rompe en la provincia de Buenos Aires, va a ir Fernando Grey con una boleta propia en contra de Tayana. Los intendentes no van a trabajar para Tayana ni para Cristina. Bueno, La Libertad Avanza tiene dudas, parece que las encuestas no le van bien en el 7 de septiembre. ¿Cómo analizás este cierre de listas? Bueno, primero yo te diría con dos características, ¿no? Una es el nivel de fragmentación política, ¿no? Sí. Muchas cosas que se rompieron en distintos lados, lo cual, digamos, ya habíamos tenido algún anticipo en la oferta que se presentó en la elección de Ciudad de Buenos Aires para la elección del 18 de mayo, ¿no? Que tuvimos un montón de candidatos, como 17 candidatos. Y luego, lo que también, digamos, termina de marcar es el deterioro, digamos, de muchos liderazgos, el de Cristina entre ellos, para poder ordenar políticamente, aunque más no sea, digamos, la propia fuerza, y quedar hasta último momento como muy de presas de extorsión o de chantaje por parte de algunos personajes que tienen algún capital, y aunque sea mínimo, pero que son estratégicamente importantes, como el caso de Grabois, ¿no? Me parece que digamos que de alguna manera se impusieron las lógicas previsibles. Esto es, Karina Milei, gran, digamos, ordenadora de la oferta de la coalición de la Libertad Avanza, imponiéndose adentro del gobierno y claramente relegando mucho, y yo te diría con un sensor importante respecto de cada figura que se incluía en las listas, con poder de veto, etcétera, y una Cristina que al final, por lo menos en las listas nacionales, en esa puja con Kicillof y los intendentes, sale más ganando, ¿no? La incorporación de Grabois tiene que ver también, más allá de la amenaza electoral, tiene que ver con eso, porque Grabois es un competidor con aspiraciones presidenciales para 2027, frente a una relación que para mi gusto no tiene vuelta atrás, que es la relación de Cristina con Kicillof, y luego una situación, digamos, en donde cada distrito prácticamente tiene una oferta distinta al distrito de al lado. Ahora, ¿no? le dieron muchísimo poder a Grabois, ¿eh? El número 3 de la lista, claro, de diputados nacionales, el número 12 de la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires con Fernanda Miño, y el 3 con la figura del propio Grabois, que va a ser quizás el que vaya a confrontar directamente contra José Luis Espert, y después le dieron el primer candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires, Itaí Hackman. Sí, totalmente. Le dieron un poder increíble. Sí, porque recordemos que
Grabois, cuando fue a la primaria que perdió contra Massa en el 2023, en la provincia de Buenos Aires sacó el 9%, lo cual, digamos, ya no es un capital teórico, tiene, digamos, claramente una incidencia, aunque tenga menos que ese 9%. De todas maneras, digo, cualquier mella electoral era prácticamente, digamos, por parte del kirchnerismo, firmar la derrota en provincia de Buenos Aires, aunque después vaya a perder, digo, pero obviamente después los números cuentan, si perdés por mucho, perdés por poco, con lo cual, digamos, claramente toda esa situación, más allá de que vayan unidos, pero digamos, en un solo frente, pero realmente no se puede hablar de unidad interior, ¿no? Al interior del peronismo. Claro, me quedo con lo que me decías al principio de la fragmentación, no es que me quedo, pero me gustaría desarrollarlo. En la Ciudad de Buenos Aires, la fragmentación del centro le puede llegar a otorgar el senador al peronismo, a Mariano Recalde, que se postula por el peronismo para senador. Yo en Twitter proponía una idea loca, pero que no debería ser tan loca, que es que el que mejor esté en las encuestas del centro sea el que los ciudadanos se pongan de acuerdo en votar, ¿no? Es decir, si por ejemplo sale digamos, a la cabeza de las encuestas dentro de los candidatos del centro, Marcela Campagnoli o Esteban Paulón o Juan Martín Paleo, el de López Murphy, o no sé, el de la izquierda, ¿no? Cristian Castillo, o cualquier otro, la gente diga, bueno, votemos a que es el que mejor está en las encuestas, para polarizar un poco con el gobierno, pero al mismo tiempo no darle el tercer senador al kirchnerismo. ¿A vos qué te parece? Sí. No, está bien, digo, yo primero digamos que veo una sociedad bastante más fragmentada, ¿no? Lo mencionábamos hace un minuto, el nivel de fragmentación que tuvo la propia sociedad frente a la elección del 18 de mayo, si bien no era nacional, pero digamos ella fue una muestra. Luego decir que para cualquier alternativa de partida, ¿no? Por lo pronto, obviamente siempre pueden pasar cosas, juntar lo que suponemos que puede ser un 25% del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente va a ser difícil. Pero, ojo, digamos, esto recién empieza, la gente va a tardar mucho en ponerse en la cabeza, digamos, con el chip de la elección. El exceso de oferta también va a complejizar, digamos, la formación de la opinión de los votantes, pero todo eso, y yo te diría que va como a último momento, ¿no? Que no hay que descartar, que ponele que si alguien esté más cerca de entre los 15 y los 20 puntos, un tercero, pudiese eso generar algún efecto sobre el electorado que no es ni kirchnerista ni libertario, y que por lo tanto, digamos, se produzca alguna novedad. O sea, no lo descarto porque también, digamos, estamos viendo como muchas cosas novedosas en materia de comportamiento electoral. Esto ya pasó en Capital Federal, me acuerdo, con una experiencia, no recuerdo ahora, pero recién se me viene a la memoria, cuando fue UNEN. ¿Te acordás de la experiencia de UNEN que lideraban Carrió y demás? Que fueron contra el candidato a senador peronista, hicieron campaña justamente para salir segundos, porque el PRO iba a salir primero, obviamente, y entonces para que no hubiera un senador peronista, hicieron campaña desde UNEN para ganarle la senaduría al que era candidato peronista. Lo voy a buscar, voy a ver si puedo encontrar, porque uno ya está viejo y no se acuerda de todo, ¿no? Sí, eso debe haber pasado más o menos en el 2013. Claro. Que todavía no existía Cambiemos, después se formó Cambiemos en el 2015, y después del triunfo de Cristina en el 2011, ¿no? Claro, exactamente. Sí, me acuerdo que fue en el 2013. Ahora después, si podemos encontrar el tema, por ahí podemos justamente visualizarlo mejor. Y decime, ¿a quién ves ganador a nivel general, a nivel nacional en estas elecciones? Mira, yo creo que tiene, digamos, el viento a favor lo tiene el gobierno, aún en un marco, digamos, leve desgaste que fue teniendo a lo largo del año,
pero bueno, viste que cuando vos después llegás a la mesa de votación, hay opciones con nombre y apellido, ¿no? Claro. Entonces te diría que es un poco muy, digamos, el kirchnerismo, digamos, que tendría que pasar algo muy raro para que eventualmente pueda ser ganador en una elección nacional. Además el peronismo va, digamos, con muchos fragmentos, digo, que son propios, que no son fuerza patria, ¿no? Que no son el peronismo. El peronismo se presenta así más o menos unificado en 17 distritos, pero lo cierto es que en ese sentido yo te diría que todavía el temor del votante no kirchnerista a que el kirchnerismo pudiese volver va a ayudar, digamos, al gobierno, entre otras cosas, a ganar la elección, ¿no? Exacto, claro. ¿Vos crees que va a ganar entonces? Más allá de que en las provincias, por ejemplo, hay varias provincias como las 5 provincias de Provincias Unidas, a la que se agrega Corrientes, ¿no? También, y otras más en donde va a haber candidatos locales, con fuerzas locales, que son potentes. Por ejemplo, Schiaretti en Córdoba. Claro, totalmente. O Escaglia en Santa Fe, que va por la alianza de Maximiliano Puyaro, ¿no? Digamos, puede haber candidaturas apoyadas por gobiernos que no son de la Libertad Avanza, que pueden llegar a ganar, como la lista también de Nacho Torres en Chubut, por ejemplo. Totalmente, sí. A ver, primero, el fenómeno Provincias Unidas, claramente yo creo que va camino a convertirse como en el tercer actor nacional, ¿no? Por todo esto que estamos mencionando, y entre otras cosas, digo, porque tiene dos de las grandes adentro, ¿no? Santa Fe y Córdoba, eso por un lado. Claro. Luego creo que, primero, en segundo lugar, Provincias Unidas presenta listas más o menos como en 15 distritos, lo cual son muchos retazos, pero bueno, todo suma a una foto, que yo creo que, si bien es cierto que a nivel nacional los dos grandes actores van a ser Fuerza Patria y la Libertad Avanza, creo que va a ser una elección más fragmentada de lo que se piensa, precisamente por esta realidad que vos estás presentando, y de otros que no son de Provincias Unidas, pero que son jugadores fuertes en su provincia, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en Catamarca, claro, Orrego en San Juan, Sáenz en Salta, etcétera. Bueno, el caso Misiones, el caso de Jaldo, todo eso, el caso de Osvaldo claro, Jaldo, claro. Jaldo en Tucumán, totalmente, ¿no? Totalmente. Todo eso, digamos, no es ni Fuerza Patria ni la Libertad Avanza. Y como ya vimos un poco en Capital Federal, te vuelvo al ejemplo, digo, el Libertad versus Kirchnerismo juntó el 57% de los votos, el otro 43% votó una cosa distinta. Claro. Entonces digo, me parece que vamos a ver una polarización más diluida de lo que se imagina. Te cuento, por ejemplo, que lo que te decía antes, ¿no? Esa elección fue el 2013, en donde claro. Carrió, con UNEN, logró ocupar la banca que iba a hacer para el peronismo con Pino Solanas. Es decir, presentaron a Pino Solanas y finalmente, para que no gane el kirchnerismo, hicieron campaña justamente para que Pino Solanas fuera segundo, y no ganó el peronismo en la banca de senador, sino que la ganó Pino Solanas. Podría ser un ejemplo, Ojo con esta historia, porque hay candidatos hay candidatos que son bastante presentables, ¿no? Como senadores. Sí. El propio Paleo, Graciela Ocaña, Campagnoli, digamos, hay buenos candidatos. La lástima es que van todos separados. Sí. No, y además tener en cuenta, digamos, que el electorado es mucho más móvil que el que era hace 12 años atrás. Claro. Con lo cual la posibilidad de que vos hoy tengas una opinión, pero que en último momento la cambies porque decís, bueno, lo voy a votar a fulano por este esquema que vos estás contando, es mucho más probable hoy que hace 12 años atrás. Claro, y además justamente hoy la polarización de la grieta, el kirchnerismo entre el kirchnerismo puede generar este efecto de decir, bueno, yo soy anti-K, pero no tengo que votar necesariamente a Patricia porque no estoy de acuerdo con Milei, pero puedo votar a un candidato unificado del centro, por ejemplo, y decir, bueno, ¿quién está mejor? ¿Está mejor Campagnoli? Bueno, la voto a Campagnoli. ¿Está mejor Ocaña? La voto a Ocaña. O a cualquier candidato, ¿no? Para que no gane el kirchnerismo. Me parece que puede haber un voto útil en ese sentido. Se puede formar esta opinión. Sí, sobre todo porque, te agrego un detalle más que me parece importante, digo, el electorado más propenso a votar algo moderado, intermedio,
es el electorado que ya votó a Juntos por el Cambio en el 2023, claro, y que y que tienen críticas al gobierno de Milei, digamos, no firman a ojos cerrados lo que está haciendo. Por lo tanto, digamos, van a buscar, digamos, alguna opción, y después, bueno, dependerá un poco de esas terceras opciones qué tipo de campaña hacen, ¿no? claro. ¿Qué te parece la designación de, por ejemplo, Karen Reichard en la Libertad Avanza, o el propio Sergio Fogliolo, el tronco del canal Neura? Uh-huh. Que verdaderamente se conocieron videos, y el tipo le faltan algunos jugadores, me parece, en el frasco, ¿no? Defendiendo, por ejemplo, celebrando un chiste pedófilo, esto lo digo yo, corre por mi cuenta, ¿no? Pero después tenés, bueno, Gallardo en Corrientes, tenés una cantidad de nombres que son rutilantes por ser modelos, por tener lindos cuerpos y demás, pero que de política no veo que puedan entender mucho, es decir, como para estar capacitados y pagarle 9 millones de pesos para una banca, ¿no? Sí. A ver, primero yo diría que a mí me parece que es bueno, que es positivo, digamos, que la política se oxigene con gente que venga a la sociedad, que tenga una trayectoria distinta, ¿no? Eso sí, eso me parece positivo. Uh-huh. Lo que coincido absolutamente contigo, digamos, es siempre y cuando esa presencia, y no quiero prejuzgar, digamos, a los que van a ser candidatos, digo, en su futuro trabajo legislativo. Lo importante, digamos, es que no frivolicen la política, ¿no? Uh-huh. Digamos, que cada uno, bueno, tenga su posición, que tenga sus proyectos, que tenga sus ideas, pero, digamos, la idea es oxigenar la política, no contaminarla de frivolidad. Digamos, eso me parece que es lo relevante a considerar, ¿no? ¿Sabés que ayer se conoció, que se lanzó una lista que se llama Unión Federal en la provincia de Buenos Aires? La va a encabezar Fernando Grey, con apoyo de muchos intendentes, porque están recalientes, pero recalientes con Cristina Kirchner, pero enfurecidos de verdad, ¿eh? Ya dicen, esto ya se rompió para siempre, no hay vuelta atrás de la ruptura de los intendentes del conurbano, los varones, que otrora, para usar una linda palabra, tuvieron, por ejemplo, a Alberto Pierri como presidente de la Cámara de Diputados, a Balestrini, Raúl Balestrini, de La Matanza, y ahora La Matanza no va a tener un solo diputado en la lista. Ni un intendente tiene ni un diputado en la lista. Entonces dijeron, abrimos una lista aparte con Fernando Grey y Unión Federal, y se lanza Fernando Grey a las elecciones de octubre. ¿Crees que puede hacerle daño a Jorge Tayana eso? Bueno, a ver, primero, digamos, si atrás más allá de la figura de Fernando Grey como tal, y como vos lo estás describiendo, digamos, hay otros actores que tienen presencia territorial, bueno, digamos, insisto con lo que decíamos hace unos minutos, por ahí no es que hagan una gran elección, pero son minorías estratégicas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, si hay una elección más o menos, digamos, pareja. Claro. Entonces, yo creo que todos esos trozos no contenidos, al final de la elección cuentan, ¿no? Porque son muchos trozos pequeños que claramente terminan de significar un desgranamiento, por lo menos de las dos grandes opciones. Claro, después en la Cámara de Diputados, como decíamos a la apertura del programa, todos se juntan, ¿no? Van a ser parte del mismo bloque seguramente, porque son todos peronistas, sí, pero se disputan el voto. Este es el dato llamativo. Se disputan el voto. ¿Y qué crees vos del fenómeno del PRO pasándose a la Libertad Avanza o siendo absorbido por la Libertad Avanza? Ese electorado del PRO, ¿se va a ir entero con Mauricio Macri, con Cristian Ritondo, con Santilli, con Fernando Andrés, que va a estar en la lista de diputados nacionales de la ciudad, o la gran mayoría del votante del PRO que votó a Los Penato, por ejemplo a Silvia Los Penato, se va a quedar y va a votar a otra opción como López Murphy, por ejemplo? No, yo creo que, digamos, sí, seguramente la mitad del electorado de lo que fue Juntos por el Cambio en el 2023, digamos, está más proclive a votar a Milei igual a la Libertad Avanza, digamos, por eso, digamos, uno podría decir, bueno, entre los 30 puntos de base que sabemos que tiene Milei, más o menos la mitad de lo que sacó Patricia Bullrich en la elección de primera vuelta, ahí tenés, digamos, unos 41, 42 puntos, que es más o menos lo que se puede estar estimando que sacase la Libertad Avanza a nivel nacional. Mira, pero claramente... Sí. No, claramente decime.
Sí, sí, pero claramente, digamos, hay la otra mitad, es lo que te decía, digamos, un público que está crítico, Claro, que si no le queda otra y le pones un revólver en la cabeza, y sí, digamos, para preferir a la Libertad Avanza, pero bien. que preferirían mandarle un mensaje al gobierno, y ahí tenés opciones, Ujú. varias, y en Provincia de Buenos Aires tenés Mario Eugenia Talerico, digamos, alguna otra persona más, que tienen un perfil como para efectivamente poder digamos, captar algo de esa mitad de Juntos por el Cambio que preferirían ir con la Libertad Avanza, Bueno, ¿no? ahí tenés a Roberto Cachanowski, Talarico, Juan Manuel López de la Claro. Coalición Cívica, Florencio Ujú, Randazzo, de un peronismo ujú, disidente ujú. también. O sea, el peronismo va a ir dividido en tres partes, ¿no? Randazzo por un Claro. lado, Fernando Grey por otro, y alguna que otra lista también disidente. Te recuerdo aquella elección. El gran derrotado de aquel momento fue Daniel Filmus, con 23 puntos, Ujú, con 54. ujú. Fíjate que los números que estábamos manejando recién, vos y yo, Carlos, se asemejan mucho a los números de aquella elección del 2013. A veces hay que Claro. leer más que las encuestas lo que ya pasó, que fue la encuesta, digamos, de cómo se compone el electorado en la realidad, ¿no? Porque fíjate, Gabriel Sí, Michetti. totalmente. Claro, Gabriel Michetti obtuvo 39 puntos en esa elección, que iba Ujú, con el PRO. Eh, ujú, o con el macrismo, digamos, ¿no? Sí, con el PRO. ujú, ujú, Después, unen con Carrió y Pino Solanas, Pino Solanas era el candidato, sacó 27,5 y ujú, Filmus ujú. sacó 23,5. Con lo cual, Claro. ahí hay un espacio de centro para que haya una suerte de campaña polarizadora del que esté mejor en las encuestas para decir, che, muchachos, usted es mejor en las encuestas, votenme a mí para poder sacarle el senador al kirchnerismo. Esto va a ocurrir, me Sí. parece, ¿eh? Me parece que Sí, puede sí, sí, ocurrir. sí, pero yo te digo, llevamos 7 elecciones anticipadas Ujú. hasta acá, antes de Provincia de Buenos Aires, y en las 7, Libertad versus Kirchnerismo, en muchos lugares no llegó ni a la mitad de los votos, digamos, ¿no? Ajá, Por eso claro. digo, ojo con esta afirmación permanente de que esto va a ser blanco-negro, etcétera, porque me parece que de la mano del deterioro que está teniendo un poco la imagen presidencial, sumado al hecho de que es una sociedad que hace rato que no quiere quedar atrapada solamente entre dos polos, y eso lo mostró la elección de 2023, que fue la más despolarizada desde el 83 para acá. Entonces me parece que hay a veces exceso, digamos, de afirmación liviana sobre el nivel de polarización, ¿no? Excelente. Carlos Fara, gracias por atendernos, ¿eh? Gran abrazo. Igualmente para vos. Carlos Fara, analista político, desmenuzando las elecciones ya, primero el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires para diputados y senadores provinciales y después para el 26 de octubre para diputados nacionales y senadores nacionales, ¿eh?